Bienvenidos de nuevo a The Deep Dive. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un debate fascinante. Sí. Los argumentos católicos en contra de la interpretación calvinista de ciertos pasajes bíblicos clave. Suena intenso. Para esta inmersión usaremos como base un video de YouTube de Dante Urbina, un apologista católico, Wow. en diálogo con su amigo Santi. Interesante. Prepárense para una intensa Ajá. investigación bíblica. Qué emocionante. Lo interesante de este video es que no se trata de una simple charla informal. Es un debate teológico que lleva siglos entre el calvinismo y el catolicismo. Y las apuestas son bastante altas. Totalmente de acuerdo. Para que estemos todos en la misma página, recordemos que la doctrina calvinista gira en torno a la predestinación, Sí. concretamente la idea de la elección incondicional. Básicamente la idea es que Dios ya ha decidido quién se salva y quién no, independientemente de sus acciones o libre albedrío. Y claro, esto tiene enormes implicaciones en cómo entendemos la salvación, ¿verdad? Exactamente. La visión católica, por otro lado, enfatiza el libre albedrío y la idea de que la gracia de Dios opera en cooperación con la elección humana. Lo que Dante busca demostrar en ese video es que la Biblia en sí misma no necesariamente respalda la interpretación calvinista radical. Entonces, ¿qué te parece si nos adentramos en los pasajes específicos que Dante analiza? Uno de los que los calvinistas citan con frecuencia es Mateo 22.14. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Lo ven como evidencia de una elección limitada, de que Dios solo escoge a unos pocos para la salvación. Claro, pero Dante argumenta que sacar este versículo de contexto es un ejemplo clásico de cómo se impone un marco teológico preexistente antes de entrar del texto. Si miramos el contexto más amplio, Jesús está hablando de un banquete de bodas, donde algunos invitados se niegan a llevar la vestimenta adecuada y por lo tanto son rechazados. El énfasis aquí está en responder apropiadamente a la invitación de Dios, no de la predestinación incondicional. O sea, que se trata más bien de cómo elegimos responder al llamado de Dios, y no de que Dios tome la decisión por nosotros unilateralmente. Precisamente. Se trata de nuestro libre albedrío entrando en juego. Dante también aborda otro texto favorito de los calvinistas, Juan 15.16, donde Jesús dice a sus discípulos: «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». Este parece bastante directo. Entiendo por qué los calvinistas lo señalarían, para apoyar la idea de la elección unilateral de Dios. Lo parece a simple vista. Sin embargo, Dante señala que si ampliamos la perspectiva y miramos los versículos que lo rodean, queda claro que Jesús está hablando específicamente de elegir a sus discípulos para una misión, no para la salvación incondicional. De hecho, unos versículos más adelante, Jesús advierte a estos mismos discípulos que pueden ser cortados si no dan fruto. Esto contradice directamente la idea calvinista de la gracia irresistible, es decir, que una vez que Dios te elige, no puedes perder tu salvación. Es un punto muy interesante. Entonces, incluso aquellos elegidos por Jesús todavía tienen la responsabilidad de vivir activamente su fe. Por supuesto. Y esta idea de la responsabilidad humana es clave para entender los contraargumentos de Dante. A continuación pasa un pasaje que a menudo genera un debate acalorado. Hechos 13.48. Dice: «Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna». De nuevo, esto se ve a menudo como prueba de la creencia predestinada, de que Dios determina quién creerá y quién no. ¿Qué opinas tú de la interpretación de Dante sobre ese pasaje? Me intriga saber cómo Dante refuta esta interpretación tan común. ¿Qué nos puedes contar sobre su análisis? Dante ofrece una doble refutación. Primero señala que la palabra griega traducida como ordenados también puede traducirse de una manera que apoye el libre albedrío. Así, en lugar de ordenados, podría ser dispuestos para la vida eterna. Este sutil cambio en la traducción marca una gran diferencia. En términos de quién está haciendo la elección, entonces podría estar diciendo que aquellos que estaban abiertos a la vida eterna, que llaman a alinearse con Dios, fueron los que creyeron. Exactamente. Y en segundo lugar, Dante enfatiza el contexto del pasaje, que describe cómo los judíos rechazaron el mensaje, mientras que los gentiles fueron receptivos. Esto de nuevo apunta a una respuesta al libre albedrío, donde los individuos están haciendo la elección, basada en cómo reciben el mensaje. Esto ya parece que estamos descifrando un código teológico. Cada versículo se vuelve más intrigante. ¿Qué otro pasaje analiza Dante? Dante analiza Romanos 8.29, que dice: «Porque los que antes conoció también los predestinó». Este versículo fue un punto importante de discordia en una conversación que tuvo con un pastor calvinista. Entiendo. Este es un texto de prueba clásico para los calvinistas. Y la interpretación de antes conoció es crucial. Los calvinistas tienden a argumentar qué significa. Que Dios eligió de antemano a quién amar y salvar. ¿Qué piensas de esto? Dante plantea algunas preguntas que invitan a la reflexión. Argumenta que si antes conoció, simplemente significa eligió. El versículo se vuelve redundante. ¿Qué sentido tiene decir que Dios predestinó a los que ya eligió?
Dante sugiere que antes conoció no implica automáticamente una elección incondicional. Entonces Dios podría estar conociendo algo de antemano, basado en la fe prevista o en la respuesta futura de alguien a su gracia, no necesariamente preseleccionándolos para salvación, sin importar sus elecciones. Esa es una de las interpretaciones que ofrece. Incluso utiliza ejemplos como Hechos 26.45, donde conocer se refiere claramente al conocimiento cognitivo, no al afecto amoroso. Es decir, que Dios conoce nuestras decisiones, pero ese conocimiento no nos obliga a tomarlas. Continúa, por favor, me interesa saber qué más dice Dante sobre este tema. Claro, Dante argumenta que incluso si antes conoció implica amor. Todavía no prueba la elección irresistible. Señala Romanos 8.17, que afirma que la glorificación está condicionada al sufrimiento con Cristo. De nuevo vemos que se enfatiza el elemento de la participación humana. No es un proceso pasivo. Pero ¿cómo aborda Dante la idea de que Dios podría elegir un número predeterminado para la salvación? Porque Romanos 11.45 parece apoyar eso, con la mención de Dios reservando 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Balaam. Esa es una gran pregunta y nos lleva a otro de los argumentos clave de Dante. Él explica que Dios puede, de hecho, establecer un número fijo para la salvación y al mismo tiempo permitir el libre albedrío. Utiliza un brillante ejemplo de Lucas 13.23-24, donde alguien le pregunta a Jesús acerca del número de los que serán salvos. ¿Recuerdas lo que respondió Jesús en ese pasaje? Me parece recordar que Jesús no da un número exacto, sino que se hincapié en el esfuerzo personal. Me equivoco. Exacto. En lugar de dar un número, Jesús enfatiza el esfuerzo personal, instando a sus oyentes a esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Esto sugiere que si bien Dios puede tener un plan, eso no niega la necesidad de que lo busquemos activamente y respondamos a su gracia. Es un punto poderoso. Parece que el libre albedrío está profundamente entrelazado, incluso con el plan mayor de Dios. Pero no podemos dejar de lado el plato fuerte. Efesios 1.45, esa es como la tarjeta de presentación definitiva de los calvinistas, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Simplemente grita predestinación. ¿Cómo interpreta Dante este pasaje? Tienes razón, a menudo se cita como prueba definitiva, pero Dante siempre la analiza astuto, lo analiza pieza por pieza. Primero señala que la frase escogidos en él está directamente relacionada con la creencia, como vemos unos versículos antes, en Efesios 1.3. Y la creencia, por supuesto, requiere libre albedrío. No se nos puede obligar a creer en algo. Claro, la creencia tiene que venir de dentro. Es una elección personal. ¿Qué más nos puedes decir sobre el análisis de Dante? Exacto. Luego Dante aborda la cláusula antes de la fundación del mundo. Argumenta que la presencia de Dios abarca todos los eventos, incluyendo nuestras decisiones de libre albedrío. No significa que Dios esté controlando nuestras acciones de manera determinista. Es decir, que Dios sabe qué decisiones tomaremos, pero ese conocimiento no nos obliga a tomar esas decisiones. Precisamente. Es una distinción sutil pero crucial. Y finalmente aborda la idea del puro afecto de su voluntad. Dante sugiere que el puro afecto de su voluntad de Dios podría implicar en realidad trabajar con la libertad humana. Utiliza ejemplos como Mateo 5.7, donde Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea que Dios se elige mostrar misericordia a aquellos que eligen ser misericordiosos. Es una hermosa ilustración de cómo el amor de Dios respeta nuestra libertad. Así es. Y desafía la noción de que la voluntad de Dios opera de una manera que anula completamente la nuestra. Hasta ahora, esta inmersión ha sido increíble. Apenas hemos comenzado a arañar la superficie de los argumentos de Dante, pero ya está claro que ofrece una alternativa convincente a la típica interpretación calvinista de estos versículos clave. Ciertamente. Y plantea algunas preguntas importantes para que consideremos a medida que continuamos explorando este tema. ¿Qué te llama la atención del enfoque de Dante hasta ahora? ¿Hay algo que te haga querer reconsiderar tu propia comprensión de la predestinación? Profundizaremos en las reflexiones finales de Dante, en la siguiente parte de nuestra inmersión, así que no te la pierdas. Me parece fascinante cómo Dante no solo construye las interpretaciones calvinistas, sino que ofrece una visión positiva de cómo podemos entender el papel de Dios en nuestra salvación. ¿Qué nos puedes contar sobre esta visión? ¿Sobre cómo encajan estos conceptos si no es en el rígido marco del calvinismo? Bueno, Dante nos recuerda que, en última instancia, nuestro enfoque debe estar en Cristo como modelo para nuestras vidas. Nos anima a emular su amor, su comportamiento y sus enseñanzas, en lugar de enredarnos en sutilezas teológicas. Esto tiene mucho sentido. Es fácil perderse en doctrinas abstractas y perder de vista el mensaje central del Evangelio. Exactamente. Y esto nos lleva a uno de los puntos más llamativos de Dante. Él argumenta que alinearnos con las enseñanzas de Cristo es mucho más importante que adherirnos rígidamente a cualquier teólogo específico, ya sea Calvino, Agustín o incluso Tomás de Aquino.
Dante nos desafía a pensar por nosotros mismos y a priorizar una relación personal con Cristo por encima de la lealtad ciega a cualquier sistema teológico particular. Así es. Y ese es un mensaje poderoso, especialmente en un mundo donde los debates religiosos pueden polarizarse tanto. Sin duda. Entonces, damos un paso atrás y miramos el panorama general. ¿Cuáles son las conclusiones claves de esta inmersión en estos pasajes bíblicos? Creo que la conclusión más importante es que la Biblia es compleja y existen diferentes marcos teológicos para interpretar los pasajes que tratan la predestinación. Dante presenta un argumento convincente contra las interpretaciones calvinistas estrictas al proporcionar lecturas alternativas de textos de prueba, comúnmente citados lecturas que se alinean con el énfasis católico en el libre albedrío y la oferta universal de salvación de Dios. Esencialmente, Dante nos está diciendo, oigan, hay más de una forma de ver estos versículos. No asuman que la interpretación calvinista es la única válida. Exactamente, y respalda sus afirmaciones con un sólido análisis bíblico y referencias a teólogos respetados tanto de trasfondo protestante como católico. Es realmente impresionante cómo entrelaza diferentes hilos de evidencia para construir su caso. No rehúye a comprometerse con conceptos teológicos desafiantes, pero siempre lo hace de una manera accesible que invita a la reflexión. Sin duda. Y esto nos lleva a la pregunta más importante que podemos plantearnos después de esta inmersión. El enfoque de Dante sobre estos versículos te hace reconsiderar tu propia comprensión de la predestinación. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Una cosa es lidiar intelectualmente con estas ideas, pero otra es considerar cómo podrían afectar nuestro propio camino de fe. Así es. Y creo que ese es precisamente el objetivo de Dante, provocar una reflexión profunda y animarnos a abordar estas preguntas profundas de una manera que profundice nuestra relación con Cristo. Dante no intenta darnos todas las respuestas, sino más bien equiparnos con las herramientas y las perspectivas que necesitamos para seguir explorando estos misterios por nosotros mismos. Exactamente. Quiere que seamos participantes activos en nuestra fe, no receptores pasivos de doctrinas preempaquetadas. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros a medida que avanzamos? ¿A dónde vamos desde aquí? Bueno, creo que el primer paso es resistir la tentación de simplemente aceptar cualquier interpretación que nos hayan enseñado o a la que hayamos estado expuestos. Dante nos ha mostrado la importancia de luchar con estos pasajes difíciles de profundizar, de considerar puntos de vista alternativos. Dante nos ha modelado lo que significa ser un creyente reflexivo y comprometido, que no teme hacer preguntas difíciles y desafiar la sabiduría convencional. Y ese es un ejemplo poderoso a seguir para todos nosotros, sin importar dónde nos encontremos en nuestros propios caminos de fe. Si tuviéramos que resumir el mensaje de Dante en un solo desafío para nuestros oyentes, ¿cuál sería? Creo que sería este. No dejen que nadie piense por ustedes. Comprométanse con las Escrituras, luchen con las preguntas difíciles y permitan que su fe sea moldeada por un encuentro personal y profundo con Cristo. Es un desafío fantástico. Hablando de desafíos, me llama la atención cómo Dante, al analizar estos pasajes, no se limita a ofrecer una interpretación diferente, sino que cambia el enfoque de toda la conversación. Entiendo a qué te refieres. Parece menos interesado en ganar un debate teológico y más preocupado por llevarnos de vuelta al corazón del cristianismo una relación con Cristo. Exactamente. Nos recuerda que nuestro objetivo principal no debería ser comprender o defender a la perfección una doctrina en particular, sino llegar a ser más como Cristo. Precisamente, en lugar de enredarnos en discusiones sobre la predestinación, deberíamos preguntarnos, ¿cómo puedo reflejar el amor y la misericordia de Cristo en mi propia vida? ¿Cómo puedo seguir su ejemplo de desinterés y servicio? En otras palabras, se trata de ir más allá de las etiquetas teológicas y esforzarnos por vivir la esencia del Evangelio. Sí, y eso es algo que todos podemos hacer independientemente de nuestro trasfondo teológico, nuestra comprensión de la predestinación. Esta ha sido una inmersión increíblemente enriquecedora. La perspectiva de Dante ciertamente nos ha dado mucho en qué pensar. Sin duda. Y recuerden, esto es solo el comienzo de la conversación. Lo maravilloso de estas inmersiones es que despiertan la curiosidad y nos invitan a seguir explorando. Los animamos a que sigan luchando con estas preguntas, buscando la comprensión y sobre todo acercándose más a Cristo. Gracias por acompañarnos en esta expresión. The Deep Dive. Hasta la próxima. Sigan sumergiéndose en las profundidades del conocimiento y buscando la verdad.